Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Salud, Dinero y Amor, su programa de economía, de negocios, de finanzas, pero sobre todo de bienestar. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto recibirlo este jueves, que bueno, ya estamos terminando junio, estamos avanzando en el cuidado en medio de esta pandemia. Por favor, siga cuidándose. La variante Delta doble mutante que se generó allá en Asia, pues está dando muchos dolores de cabeza. Cuídese mucho, la recomendación aquí en Salud, Dinero y Amor. Y antes de continuar, me da muchísimo gusto saludar, como ya sabe usted, aquí somos tres las conductoras, tres las productoras de este programa, y me da muchísimo gusto saludar a mi compañera y amiga Romina Román. Gracias, Claudia, feliz de estar contigo, con María Elena Vega y sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos. Lunes y jueves de 9 a 10 de la noche regresa la alerta por el COVID-19. Se corre el riesgo de que en esta misma semana decreten semáforo naranja en varios estados del país en donde está empezando a repuntar el COVID-19. Insistimos, estamos nuevamente en una tercera ola de contagios y hay que cuidarse. No olvide su doble cubrebocas y la sana distancia es muy importante. Y también saludo con mucho cariño a mi amiga y compañera María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Espero te encuentres muy bien. Gracias, Claudia, Romina, toda la razón. De verdad, vienen muchas variantes, por lo menos 3 ya se detectaron, variantes del COVID, algunas más agresivas, así que hay que cuidarnos. La vacunación, es cierto, es la mejor herramienta, pero también el cubrebocas. No hay que bajar la guardia y también como sociedad poner nuestro granito de arena y ser muy responsables. No se vaya, tenemos un gran programa con mucha información que le va a ser de utilidad para su bolsillo. Tienes toda la razón, querida María Elena. Tenemos que usar cubrebocas, mantener la sana distancia, lavado de manos. No podemos bajar la guardia. Hoy vamos a tener un programa con la entrevista a Alfredo Coutinho. Él es director de Moody's Analytics. Nos va a hablar sobre la economía, sobre el Banco de México. ¿Y qué más vamos a tener, querida María Elena? ¿Sabía usted que a través de la Mafore se realizan inversiones responsables en medio ambiente, sociales y de gobernanza? De verdad, no se pierda la entrevista que vamos a tener en unos momentos con el vicepresidente de la Mafore, Álvaro Méndez. Recién desempacado y desde su nueva casa en Berlín va a estar con nosotros Francisco Quiroga. Él es el embajador de México en Alemania y nos va a platicar las acciones inmediatas para fomentar las relaciones comerciales, bilaterales, la inversión, pero sobre todo para impulsar y promover a México en ese país como un destino importantísimo para el turismo. En unos momentos vamos a estar platicando con Helga Noderer. Ella es especialista en imagen. La imagen del presidente ha evolucionado. ¿Esos pequeños descuidos o grandes descuidos de verdad lo son o son parte de su personaje? De esto y mucho más vamos a platicar con ella. Programa con mucha información el que le hemos preparado este jueves. Por favor, quédese con nosotros, no se vaya, no se va a arrepentir, y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y es un honor para Salud, Dinero y Amor poder platicar esta noche con el doctor en economía, Alfredo Coutinho. Él es director de Moody's Analytics y pues es comentarista en múltiples espacios en toda América Latina y Estados Unidos. Gracias, doctor, por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. De nada, mi estimada Claudia, es un placer estar con ustedes nuevamente comentando sobre los eventos económicos en México y en algunas partes del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Se habla de que la economía mexicana crecería más de 6% este 2021, doctor, pero ¿qué se espera en materia de presupuesto de egresos para 2022, la reforma fiscal? ¿Qué tanto margen tiene la economía para que este crecimiento pues no solamente sea un ajuste de la reapertura, sino un verdadero crecimiento para generar empleos, doctor? Bueno, un punto muy interesante, Claudia, es que hay que diferenciar entre lo que oímos decir
en términos del crecimiento de más del 6%, yo diría incluso 7% y posiblemente un crecimiento mayor al 7% para el presente año. Pero es una cifra, es un número, y a ese número hay que ponerlo en su justa dimensión. Es un número que resulta alto debido a la base de comparación tan baja que tuvo la producción el año pasado. O sea, hay un efecto aritmético muy importante. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de que la economía reporte un crecimiento de 6, de 7 o incluso arriba de 7%. Es muy posible, pero eso no significa una recuperación sólida de la actividad económica en el país. En ese sentido, hay quienes critican, no, es que es exagerado, es demasiado optimista. Bueno, no, hay que ponerlo en su justa dimensión. Es un número que resulta de un efecto aritmético, punto. Y esto me lleva a la siguiente parte de tu pregunta. Bueno, ¿qué hay que esperar para el 2022 y más adelante, incluso para finales de este sexenio, verdad? La economía mexicana continúa teniendo una estructura débil. Hay una anemia de inversión que se siguió presentando prácticamente en los primeros 3 años de este gobierno y que ha empezado a mejorar ligeramente en el 2021. Y la inversión es la fuente permanente del crecimiento. Y si esa no se dinamiza, por los factores que ya sabemos, hay una reticencia del sector privado a invertir, hay incertidumbre acerca de la evolución de las políticas y medidas que el gobierno va a tomar en los siguientes 3 años. Si esto no se da, entonces la economía, después del 7 del 2021, va a tender a crecimientos nuevamente muy bajos, y yo diría crecimientos mediocres que no serían del más del 2% hacia finales del sexenio. Es sencillo. Doctor Coutinho, sin embargo, estamos a mediados de año, a mediados de sexenio, con una mala relación con el sector empresarial, donde la inversión no se ha despuntado. ¿Todavía hay condiciones para que verdaderamente se retome un buen rumbo en materia económica que nos beneficie a todos? Viene una reforma fiscal que parece ser meramente recaudatoria porque el gobierno ya no tiene recursos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, efectivamente, la reforma fiscal está prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Bueno, lo que se llama reforma fiscal, ¿verdad? No sabemos si realmente vaya a ser un paquete de medidas que vaya a cambiar la estructura del sistema fiscal mexicano. Lo que sí es cierto es que se necesita de manera urgente un cambio en el sistema tributario mexicano para que el gobierno pueda empezar a generar recursos de manera más permanente y poder invertir, que yo creo que ahí está el gran dilema, ¿verdad? Porque no se trata de que se implemente una reforma fiscal para que le dé más recursos al gobierno y el gobierno se los gaste en otra cosa diferente a la inversión, como ha pasado en el pasado. Entonces, una reforma fiscal, o lo que se llama una reforma integral, tiene 2 lados, tiene 2 caras de la moneda. Una, que aumente los ingresos, y otra, que también haga eficiente el ejercicio del presupuesto. Y hasta ahora, las reformas que se han implementado en México atacan la primera cara de la moneda, es decir, aumentan el ingreso pero no controlan el gasto, y de hecho no hay medidas en esas reformas que hayan controlado el gasto. Por lo tanto, no sirve de mucho aumentar los ingresos si eso se va a ir por otro lado, fuera de aumentar la inversión. Y si no se aumenta la inversión, no hay crecimiento mayor en el futuro. Entonces, la reforma fiscal es urgente y yo creo que hay posibilidades de que se dé para el siguiente presupuesto. Pero lo más importante de esto es que a pesar de la reforma fiscal, el gobierno va a tener ciertos recursos, pero el grueso de la inversión no la hace el gobierno, la hace el sector privado. Entonces, la gran tarea y el gran reto del gobierno, que hasta ahora no lo ha hecho, es convencer al sector privado de que invierta. Y para eso se necesita crear credibilidad y certidumbre en el rumbo político y económico del país. Gracias, doctor. Buenas noches. Le saluda Romina Román. Y definitivamente las señales que están recibiendo los inversionistas, ¿cuáles serían? Estamos viendo que no se terminan de respetar algunos acuerdos, algunos pactos previos, incluso muchos al amparo del Tratado de Libre Comercio. Y la otra pregunta, doctor, ¿cuál es la lectura que le está dando usted a estos cambios que ya se anunciaron en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda? Bueno, sí, efectivamente, ese es un punto muy importante. Hasta ahora no se ha generado el ambiente de certidumbre en el quehacer político y económico del país, más en el político que el económico, ¿verdad? Porque, bueno, ya se anunciaron los enroques en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, lo cual ha tranquilizado a los mercados, ¿verdad?
Sin embargo, se siguen tomando medidas que no son bienvenidas por el sector privado. Y eso pues sigue generando una reticencia de los inversionistas en el país para ampliar las plantas productivas, para reinvertir, para hacer más grande los negocios. ¿Por qué? Porque pues no existe la certidumbre de que mañana pues se vayan a tomar medidas contrarias y eso arriesgue esas inversiones. Nadie se atreve a arriesgar su cantidad de pesos en el país, pues si al rato no los voy a poder recuperar. Y las medidas que el gobierno ha tomado desafortunadamente durante la primera mitad de esta administración pues han sido en contra de las políticas de libre mercado. Han limitado la competencia del sector privado en la economía, pero también han sido medidas que van encaminadas a aumentar la participación del gobierno en la economía, en energía, en electricidad y en otros sectores. Y eso no es bien visto por los mercados y por supuesto por el sector privado como un ambiente más competitivo y con un terreno más plano para poder invertir en el país. Bien, este es el gran lastre que tiene la economía y si eso continúa así, pues el crecimiento del 2022 yo creo que va a regresar a niveles del 2 y 3%. Y de ahí para adelante hacia el 2024, pues yo no creo que vaya a mejorar esa tasa de crecimiento si no se mejora el ambiente de certidumbre y si no se implementan políticas que promuevan la inversión y el ahorro en el país. Doctor, le saluda Claudia otra vez. Me gustaría que nos platicara un poco si desde el Banco de México, tomando en cuenta que el candidato Arturo Herrera ha dicho que no va por un mandato dual ni se puede aprobar por los cambios en el Congreso, pero ¿qué puede hacer Banco de México para mejorar la certidumbre en la inversión, doctor? ¿Puede hacer algo Banco de México más allá de las tasas de interés? Bueno, la tarea del Banco de México es única y esa se la asignaron los políticos desde hace muchos años, ¿verdad? Es cuidar por la estabilidad de precios. Así se ha aceptado, así lo han aceptado los mercados. Por lo tanto, el Banco de México se tiene que apegar a cumplir ese mandato. En el momento en que haya intenciones de alguien de la Junta en el Banco de México de continuar no respetando ese mandato, pues los mercados se van a dar cuenta y los mercados no van a apoyar ese tipo de medidas porque el mandato del Banco de México es claro. Si alguien dentro de la Junta quiere hacer un mandato doble, pues entonces que se pongan de acuerdo y que le asignen un mandato doble al Banco de México. Pero por ley, la Constitución no le permite más que velar por la estabilidad de precios. Ahora, ¿qué puede hacer el Banco de México? Pues para dar garantías, lo que tiene que hacer es precisamente combatir la inflación. Hasta ahora la inflación ha estado por niveles del 6% a tasa anual y no se ve dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México que haya intención de utilizar el herramental monetario para combatir esos niveles de inflación. Y eso ha empezado a levantar suspicacias. De hecho, se dice que el Banco de México tiene un mandato doble en papel, en teoría, pero en la práctica aplica un mandato doble, ¿verdad? Y eso va en contra de su mandato. Eso genera cierta incertidumbre, suspicacia. En ese sentido, el nuevo gobernador, quien sea el que llegue, pues lo que tiene que hacer es apegarse a ese mandato, una, y dos, reafirmar la independencia de la política monetaria, no solamente del Ejecutivo, sino de cualquier área política en el país. Eso va a crear certidumbre en el país. Muchas gracias, Alfredo Coutinho, director de Moody's Analytics, por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Tus comentarios son siempre muy oportunos para entender lo que está pasando en materia económica. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, un placer comentar con ustedes. Amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. No se vaya, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más información aquí por el 88.9 Noticias. Esto es Salud, Dinero y Amor. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. ¿Tienes problemas con el SAT? ¿Te ha llegado una carta invitación y no sabes cómo atenderla? ¿Quieres responder todos tus requerimientos de una forma rápida y sencilla? No lo pienses más. CPA Visión tiene la solución. Somos líderes en México con más de 50 años de experiencia ofreciendo soluciones innovadoras que utilizan tecnologías de última generación como Business Intelligence e inteligencia artificial para que nuestros clientes puedan atender de forma automatizada la estrategia fiscal digital del SAT. CPA Visión, tecnología aplicada
Recuerda a tus impuestos. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx.